Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestra séptima conferencia de este año, parte de nuestro ciclo Exportar si es posible. Hoy con el tema el Grupo de Acción Financiera Internacional y la importancia de sus listas para el comercio exterior en Venezuela. Antes de comenzar, un breve agradecimiento a nuestros aliados académicos, la Maestría en Economía Internacional de la UCB, el Instituto Universitario de la Frontera, el UFRON, y la Universidad Metropolitana, a nuestras cámaras regionales, Cámara de Industriales del Estado Aragua, Cámara de Comercio de La Guaira, Cámara de Industriales del Estado Lara, Cámara de Industriales del Estado Zulia, Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta, Cámara de Comercio e Industria y Estado del Táchira. A nuestras cámaras sectoriales, Cabecal, Cabedip, LAIM, Cabenbase, Cibea, CBC, Cifar, Cavidea, Avipla, Cabefac, Aniquesos, Fabempa, Asoproco, Caiproca y Asoquim. A las cámaras binacionales, Cámara Venezolano-Canadiense, Cámara de Comercio Venezolano-Argentino, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, Cámara de Venezolano-Colombiana, Cámara Venezolano-Británica de Comercio, Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, Cámara de Comercio Venezolano-Americana, Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Cámara Venezolano-Suiza de Comercio e Industria y a la Federación del Espacio Económico Europeo, FEDE Europa. Y por último, pero no menos importante, a nuestros patrocinantes que hacen posible estas actividades para todos, Bancoex, Expansione, MGL Global Logistics, Banesco Banco Universal, Banco Mercantil, Casa Franceschi, Defisa y Taurel. A continuación vamos a tener una breve intervención por parte de la licenciada María Angélica Dávila, gerente de Relaciones Internacionales de Casa Franceschi. Adelante, licenciada, para nosotros es un placer tenerla acá con nosotros. Buenos días, para mí es un placer que me hayan invitado y poder enseñarles un poquito lo que hacemos en Casa Franceschi. Casa Franceschi es una exportadora de cacao. La familia está en el negocio desde 1827. Han pasado 6 generaciones y bueno, en estos 200 años se imaginarán que han cambiado mucho, en épocas ha avanzado mucho, en otras épocas ha retrocedido, pero hoy estamos en un sitio bastante beneficioso. Eh, Exportamos básicamente como 14.000 toneladas al año. No es todo lo que comercializamos, porque también se comercializa acá en el país. Tenemos nuestra casa matriz, queda en El Pilar, Estado Sucre. Allá está la hacienda de la familia, que tiene sembrados granos de cacao criollo, que es una especie muy especial porque es un grano que los árboles se tienden a enfermar mucho. Entonces, la gente no le gusta sembrarlo. Es un cacao ancestral, viene bueno, de miles y miles de años, cuando se sembró por primera vez, y por eso hay 0,02% en el mundo, siendo Venezuela el primer productor de este grano y todavía un productor importante, aunque nuestra cantidad de granos que exportamos ha bajado mucho a como venía siendo hace 20 años atrás. Pero bueno, estamos en etapa de recuperación, eh, y tratando siempre de tener el mejor grano para exportar. Les cuento que nosotros no solamente tenemos la hacienda, nosotros también comercializamos granos de otros productores. Aparte, los apoyamos también a organizarse, los apoyamos en la parte técnica también, que es muy importante, y los apoyamos también muchísimo en la parte social. Para nosotros es muy importante que nuestros cacaocultores y su familia, su entorno, tenga un modo de vida beneficioso para ellos, para sus familias, y esto lo hacemos a través de la Fundación San José, que tiene distintos programas de salud, educación, y también de apoyo, eh, eh, de educación para ellos, no solamente educación para sus hijos, sino educación también para ellos y para sus siembras. Nosotros también
compramos cacao en otras zonas del país. Compramos en Sur del Lago y allá tenemos un centro de distribución muy grande. También compramos en el estado Miranda y compramos en el estado Apure. La logística es más o menos complicada. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos el cacao primero al centro, el del Sur del Lago, se lleva al centro de producción de Sur del Lago, que queda en el Vigía, y de allí sale hacia Carúpano. Y de Carúpano, allá se hace como toda la última parte que requiere el cacao para cada uno de nuestros clientes. Cada cacao es totalmente distinto para un cliente y otro. De hecho, nuestros clientes vienen por lo menos una vez al año a revisar la trazabilidad de su cacao y a veces van cambiando cuando tienen un producto nuevo, van cambiando también sus requerimientos, entonces hacemos las pruebas con ellos y ellos vienen a revisar que la trazabilidad sea lo que ellos necesitan. Aparte, nosotros somos una B Corp que para nosotros es muy importante porque de esta manera podemos comercializar a prácticamente todos los países del mundo, ya que tenemos sustentable, ¿cómo le explico? Como eso es una manera de decir que nuestro cacao no solo cumple con la trazabilidad del cacao en sí, sino que también los empleados tienen unas condiciones que son favorables, que cumplen con todo un sistema que cada vez más las compañías afuera exigen. Por ejemplo, ahorita que me imagino que saben que subió muchísimo el cacao, en parte fue porque el cacao en ciertas partes, ciertos países de África, tenían niños trabajando para ellos y por eso hubo una baja muy fuerte de la compra de cacao desde los clientes europeos hacia África. Y bueno, entonces para nosotros ha sido muy importante tenerlo. Por otro lado, muchos de nuestros clientes en Europa ahorita ellos piden que el cacao tiene como un mineral, el suelo, que se llama cadmio. Y entonces tiene que cumplir con un porcentaje de cadmio muy bajo para poder exportarse a Europa. Entonces estamos constantemente en esas pruebas de cómo va el nivel de cadmio en cada uno de los suelos para poder cumplir con todos sus requerimientos. Bueno, la verdad es que personalmente les cuento que es un negocio absolutamente fascinante. Eh, yo, como muchos, pues amamos el chocolate y tenía muchos años queriendo trabajar en este rubro y finalmente trabajo desde hace 2 años acá y ha sido para mí un crecimiento enorme. Además, como siempre le digo, cuando viajo con los clientes a todas las partes del país, siempre le digo a nuestros cacaoteros que es muy bonito enseñar una parte linda de Venezuela, las cosas que se hacen acá, el trabajo de ellos, que muchas veces es muy fuerte porque muchas veces sus terrenos son terrenos que están en unas bajadas impresionantes y ahí es donde tienen las siembras y ellos suben con esos sacos a cuestas para llevarlos arriba y uno sabe el esfuerzo que hacen, pero a la vez cuando vienen nuestros clientes y les enseñan los chocolates que tienen su nombre, el nombre de lo que ellos siembran, el nombre de su zona, eh, para ellos es increíble ver hasta el último espacio del mundo a donde sus granitos de cacao pueden llegar. Y para nosotros es un orgullo enorme poderles llevar al mundo esta parte de Venezuela que es tan linda y que esperemos que pueda crecer más y convertirse en lo que pues hace 20 años estaba convirtiéndose y yo creo que vamos hacia allá. Vamos hacia poder tener más siembras, poder tener más
ayudas para los cacaocultores, para que ellos puedan hacer de sus siembras algo autosustentable, porque para ellos es muy importante, para que este negocio sea negocio para ellos. Ellos tienen que tener una cantidad mínima de granos sembrados. Entonces, muchas veces tienen los terrenos que ellos heredaron de sus padres, de sus abuelos, y, y como ha sido muy complicado tener como dinero para comprar los granos, dinero para comprar las máquinas, todo lo que ellos tienen que tener, eh, tienen muy poco sembrado de lo que podrían tener. Entonces, nosotros, a través de la fundación y a través de alianzas que hemos hecho, los ayudamos para que crezcan y puedan tener una mejor calidad de vida. Cualquier pregunta que tengan, acá estoy para responderla. Muchísimas gracias, señora María Angélica. De verdad, bueno, muy ilustrativa su intervención del día de hoy. Bueno, desde AVEX valoramos mucho el trabajo que hacen desde Casa Franceschi, desde Cacao San José, no solamente por el sector, sino por el mismo sector exportador. El cacao al final es uno de los principales productos que se exporta ahora mismo en Venezuela. Y bueno, eso tiene todo un trabajo detrás que usted ya muy bien nos explicó acá. Así que bueno, muchísimas gracias por su intervención del día de hoy y por ilustrarnos sobre las actividades de Casa Franceschi. A la orden y siempre a la orden cuando me necesiten. Muchísimas gracias. Ahora, Hasta sin luego. más dilación, vamos a darle paso a la ponente del día de hoy, la magíster Jenny Rodríguez, quien es licenciado en Ciencias Fiscales con un máster en Dirección Financiera, presidente del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, jefa del Departamento de Banca, Contabilidad y Auditoría de la Universidad Metropolitana, directora de Suma Seguros, con más de 30 años de experiencia profesional. Para nosotros es un auténtico placer contar con ella el día de hoy. Y bueno, profesora, sea bienvenida. Gracias, Wilson. Bueno, como siempre, encantada de estar compartiendo con AVEX. Para mí es como estar en casa. Desde ya hace un tiempo tengo compartiendo con la Asociación Venezolana de Exportadores diferentes iniciativas, porque estoy convencida que a pesar de todos los retos que nos demanda el país día a día, debemos seguir adelante en positivo, ver de qué forma nosotros podemos ayudar a nuestro país siendo productivos, ¿ok? Eso es lo que realmente me motiva y bueno, aquí estamos para hablar de un tema que no es un tema sencillo de abordar, pero que es necesario que podamos entenderlo, instrumentarlo en nuestro día a día, en especial porque hay toda una serie de iniciativas, no solo privadas, sino también públicas, para poder colocar los productos venezolanos en el exterior, en especial los productos no tradicionales, y bueno, requerimos tener cierto conocimiento, ¿no? En este sentido, nos motiva estar acá el día de hoy. El hecho reciente de haber metido nuevamente en la lista gris a Venezuela, cómo impacta esa incorporación de Venezuela en la lista gris y qué relación tiene, por tanto, el Grupo de Acción Financiera Internacional, las listas que están asociadas a lo que es la prevención del lavado de activos y el comercio exterior, en este caso para Venezuela. En atención a esto, vamos a trabajar el día de hoy, vamos a tratar 5 dimensiones, vamos a hacer esa conexión entre el comercio exterior y el GAFI, cómo está conformado el GAFI y cómo está conformada esa red mundial, incluida el GAFI, que es a la entidad a la cual pertenece Venezuela, de qué manera Venezuela entonces está activa en ese marco de cooperación internacional en materia de prevención y supervisión y control de legitimación de capitales. De qué forma desde un buen gobierno corporativo,
un buen sistema de control interno, un sistema de control interno fortalecido y enfocado en riesgo, podemos coadyuvar a tener instituciones que sean fuertes y que ayuden a la prevención del lavado de activos, en especial al tema que nos ocupa acá, que es el de comercio exterior, de comercio en general. Y no me gusta terminar en los últimos tiempos mis presentaciones sin hablar de un tema que es importante, que es la marca país, el tema de la imagen reputacional, pero además las noticias crímenes y cómo ellas son insumos para los oficiales de cumplimiento y por qué es tan importante entender cuál es la calidad de la información que se presenta a nivel de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación. En este orden de ideas, creo que para este público no es un secreto entender cuál es la importancia y el objetivo principal del comercio exterior. Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de satisfacer la demanda de los consumidores aprovechando las ventajas competitivas de cada país. En este sentido, el comercio exterior le da la oportunidad a los países de fortalecer el Producto Interno Bruto porque se puede expandir ese país más allá de sus fronteras. ¿A través de qué? Bueno, a través de una vitrina que pueda mostrar sus bienes y servicios al mundo. Cuando tú dices me voy a abrir, voy a mostrar esos bienes y servicios, eso conlleva entonces todo un aparataje dentro de lo que es tu cadena de valor, dentro de lo que es tu cadena productiva, pero también en la forma en que tú vas a abordar al sistema financiero internacional. Hay una conexión entre el sistema financiero nacional, el sistema financiero internacional y los patrones propios del comercio exterior y su relación con ese sistema financiero. ¿Por qué esto es importante y dónde viene la conexión entonces con el GAFI? Bueno, dentro de lo que son las realidades de ese Grupo de Acción Financiera Internacional, existe una dimensión que es manejada por lo que ellos denominan el Grupo Egmont, que está relacionado con la importancia del intercambio de inteligencia financiera como una piedra angular en el comercio exterior y en ese intercambio de información en el sistema financiero internacional. El de estar relacionado con las diferentes unidades de inteligencia financiera del mundo, estamos hablando de más de 200 países que están asociados a esto, requiere todo un esfuerzo concatenado de gobiernos, de entes que permitan seguirle la pista y ver la trazabilidad de las operaciones que se realizan a nivel del comercio exterior y cómo estas operaciones pueden o no estar relacionadas con indicios asociados al lavado de activos. Escuchaba atentamente la intervención de la representante del grupo Franceschi y quiero rescatar algo que ella comentaba. Hay todo un movimiento asociado al cacao, a lo que es la comercialización del cacao a nivel internacional, que además fue propiciado, digamos que la causa raíz de todo ese movimiento tiene que ver con la detección de los principales compradores del producto a nivel mundial del uso de mano infantil en lo que es la recolección y explotación del cacao en África. Estos son aspectos que evidentemente impactan lo que es el comercio exterior y lo que es en este caso la comercialización del producto del cacao a nivel internacional, pero tiene que ver con este tema que nosotros estamos tratando el día de hoy sobre el tema de las listas asociadas a el lavado de dinero, a la prevención del lavado de dinero, pero como si nosotros no consideramos adecuadamente ciertos criterios que se toman en cuenta desde el Grupo Egmont, pues pudiéramos estar dejando de proteger nuestras organizaciones, nuestras instituciones, con relación a lo que es esta mirada asociada a la prevención de lavado de activos.
Un poco para entender qué es el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual no es una sola entidad, sino que nos estamos refiriendo hoy en día a una red mundial donde el GAFI pues tiene la voz cantante, pero que abarca toda una operación internacional, global, concatenada de más de 200 países y donde hacen vida más de 20 organizaciones. En el caso de Venezuela, Venezuela pertenece a uno de estos organismos, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe, o GAFIC. Este Grupo de Acción Financiera del Caribe comienza a gestarse en Aruba en el año 1990 y en definitiva pues termina de tomar forma e instituirse en Jamaica en el año 92. Esto es importante porque muchas veces pensamos que Venezuela pertenece, por ejemplo, al Grupo Financiero Internacional de Latinoamérica, y no, nosotros pertenecemos al Grupo de Acción Financiera del Caribe, a GAFI, no pertenecemos a GAFILAT. Tenemos relación. Todos estos entes no emiten, por así decirlo, normativa que les propia, sino que bajan o traducen lo que emite lo que es el GAFI. ¿Ok? Ahí en cada una de las láminas yo estoy dejando este material a la Asociación Venezolana de Exportadores. Ustedes pueden solicitarlo y dentro de las láminas ustedes van a poder ver diferentes links que van a cada uno de los entes que estoy mencionando, bueno, para que tengan un mayor conocimiento sobre ello. Con relación al Grupo de Acción Financiera Internacional, esta es una organización intergubernamental que fue creada en el año 89 por el que en aquel momento era el llamado Grupo de los Ocho, hoy Grupo de los Siete, con el fin de desarrollar políticas mundiales que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. Por lo tanto, desde el Grupo de Acción Financiera Internacional se establecen normas internacionales destinadas a prevenir las actividades de lavado de activos, bueno, que causan además un daño general a la sociedad. En este sentido, tal como les mencionaba, aquí hay más de 200 jurisdicciones que están comprometidas con lo que son las recomendaciones GAFI. Hoy en día hay 40 recomendaciones GAFI y todo lo que es la red global que está relacionada con ella. La sede del GAFI queda en París y está en lo que es la sede de la OCDE en esa jurisdicción. Insisto, pueden explorar más sobre esta entidad para poder ayudar en lo que es la operacionalización de los sistemas integrales de riesgo que nos ayuden dentro de las organizaciones a combatir, ¿no? el flagelo del lavado de activos. Hace instantes les mencionaba que dentro de las dimensiones que están relacionadas con el GAFI está unas iniciativas que están enmarcadas dentro de lo que es el grupo Egmont. Este es un grupo que se encarga de implementar normas y esfuerzos de los socios internacionales y de las partes que están relacionadas con el GAFI a fin de hacer investigaciones de carácter financiero. ¿Ok? Esas investigaciones de carácter financiera se llevan a cabo a través de una red de 177 unidades de inteligencia financiera. Fíjense ustedes la dimensión de tener unidades de inteligencia financiera en cada uno de estos países y cómo ellas se relacionan. ¿Cuál es el único fin de estas unidades financieras? Bueno, apoyar los esfuerzos nacionales e internacionales que permitan combatir el financiamiento al terrorismo. Estas unidades de inteligencia financiera son portales confiables que permiten compartir y obtener información sobre estándares globales contra el lavado de dinero y sobre la financiación del terrorismo, ¿no? En este sentido, el Grupo Egmont como tal proporciona a las unidades de inteligencia financiera toda una plataforma de intercambio
que de forma segura se puede tener entre las diferentes unidades para obtener conocimientos especializados en inteligencia financiera que permitan combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y todos aquellos delitos, y aquí quiero subrayar la palabra, los delitos predicados o los delitos precedentes asociados a la legitimación de capitales. Yo siempre digo que hablar de legitimación de capitales es hablar del después, cuando ya legitimas. Uno de los aspectos y de los puntos importantes que tienes que tener cuando estás entendiendo cómo trabajar en función de la prevención del lavado de activos debe dirigir la mirada a la prevención, a la mitigación y a trabajar sobre la no ocurrencia de los delitos predicados asociados a la legitimación de capitales. Ese pienso que es el punto crítico que debemos mencionar acá. Con relación al grupo Egmont, al igual que Gafi, bueno, es un grupo que se va regionalizando. En el caso del Grupo Regional de las Américas, las unidades de inteligencia financiera se agrupan en aquellas que están asociadas a América del Norte, América del Sur, América Central y el Caribe. Y bueno, cada una de estas unidades se regionalizan y a su vez hacen vida y se relacionan con los diferentes grupos que están relacionados con el GAFI. El último informe del grupo Egmont pues fue elaborado por 41 unidades de inteligencia financiera que son miembros del Grupo Regional de América Latina. Entonces, como les digo, esto es un mundo bien interesante. No pretendo que aquí salgan expertos, ¿no? En manejos de unidades de inteligencia financiera, ni expertos en legitimación de capitales. Para eso están los expertos en la materia, pero sí entender un poco cómo funciona, ¿no?, esta red global. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Este es un órgano desconcentrado que tiene capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera propia y que depende jerárquicamente del Ministerio Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Esta unidad de inteligencia financiera en Venezuela se encarga de centralizar, procesar y analizar los reportes de actividades sospechosas o RAS, remitidos por los diferentes sujetos obligados que han sido designados por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para poder tomar información de manera consciente y hacer los reportes que están relacionados con esto. Esto es de suma importancia porque todos nosotros, todas nuestras organizaciones y nosotros como personas naturales hacemos vida dentro del sistema financiero venezolano y cada uno de los subsistemas que están relacionados con el sistema financiero venezolano están debidamente concatenados y reportan a esta Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. En este sentido, en el caso de Venezuela, la banca es el que tiene una mayor tradición con este tipo de reporte de actividades sospechosas. Bueno, sin embargo, tanto el subsistema relacionado con la actividad aseguradora y el subsistema relacionado con el mercado de valores también tienen unidades pues que reportan a esta Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y otros actores en el mercado pues también están sujetos de acuerdo a esta norma y cada día más se van sumando a esto. Por ejemplo, veo por acá algunos de los presentes son contadores. Hoy en día, pues la Federación y los colegios de contadores públicos tienen un tremendo trabajo que realizar porque aquellos que están llamados a dar transparencia a los estados financieros de las diferentes entidades son precisamente los contadores públicos y son los contadores públicos los garantes de la transparencia y de la veracidad de la información que descansa en los informes de auditoría a los estados financieros. Entonces, aquí hay diferentes entidades que por ley están obligadas
a ser pues actores importantes en la interrelación con estas unidades nacionales de inteligencia financiera, en este caso la de Venezuela. Es importante resaltar que de igual manera las unidades la Unidad, Nacional de Inteligencia Financiera hace vida con lo que es la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que está pues diseñada para prevenir, supervisar y controlar todo lo que está relacionado con la legitimación de capitales en el país. Por lo tanto, como verán, estamos hablando de temas que son relevantes, pero que comprenden, por así decirlo, todo un esfuerzo dentro de un marco legal que existe en Venezuela y que es específico para regular la legitimación de capitales desde Venezuela, pero no solamente en Venezuela, sino también hacia otras jurisdicciones. Entonces, no solamente en el país tenemos la unidad de inteligencia financiera, sino que también tenemos otros actores como la Superintendencia Nacional contra la Corrupción, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Fiscalía General de la República, que está siendo bien activa hoy en día con todos estos temas, la Contraloría General de la República, que es el ente rector del sistema de control fiscal del país, el CENIAT, un punto bien importante, el tema del papel que juega el CENIAT digamos, en este esfuerzo concatenado. Por ahí decía Benjamin Franklin, en este mundo hay dos cosas de las que nunca vas a poder zafarte, que es la muerte y el pago de los tributos. Bueno, yo diría algo más allá. Cuando el GAFI nombra lo que es su recomendación número 40, el GAFI indica, y hago énfasis en el tema CENIAT, que él invita a que las diferentes jurisdicciones pongan énfasis en los aspectos relacionados con los delitos tributarios. ¿Ok? Esto es importante porque esto está basado en lo que se llama el efecto Al Capone. Ok, ustedes lo han visto en las películas. Al Capone no se lo llevan preso por ser Al Capone o por las actividades ilícitas que él realizaba en el mundo de la delincuencia. Al Capone iba preso por temas de defraudación tributaria. Entonces el GAFI es garante y recomienda ampliamente que se consideren los aspectos tributarios y que aquello que esté relacionado con los delitos tributarios sean considerados delitos precedentes de legitimación de capitales y que bajo esa ruta de seguirle la pista al dinero, pues la vía tributaria, una excelente vía para poder ver si esos indicios que están relacionados con legitimación de capitales efectivamente son concretos y pueden llevarte a la resolución definitiva de estas investigaciones financieras que se pueden estar dando en función de los aspectos asociados al lavado de activos. Pero no solamente está el CENIAT, me quedo pegada allí porque bueno, yo también manejo bastante el tema tributario, sino que también tenemos pues otros entes del Estado como la SUNAI, la SUDIACE, la SUDEBAN, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores y de Justicia. Esta semana, por ejemplo, la SUDIACE acaba de mencionar que acaba de hacer una alianza, por ejemplo, con el 6CPC para pues prevenir y trabajar en función de esta prevención del lavado de activos. Esto es interesante porque entonces no solamente son trabajos que se vienen haciendo desde hace muchísimos años, sino que hoy en día se están revelando aún más y se están fortaleciendo estos lazos entre estos entes del Estado, ¿no? El SAREN también es un actor
importante, los diferentes ministerios, ¿okay? Incluido el de Industria y Comercio, la Cancillería General de la República y bueno, los diferentes grupos, ¿no? que mencionaba. Todo esto está relacionado con la que es la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y las normas relativas a la administración y fiscalización relacionada con estos delitos. Esto no podemos verlo de forma aislada. Hay una cantidad de normas que están asociadas a este trabajo que hace la Unidad Nacional, de Inteligencia Financiera, y por eso nosotros tenemos que trabajar en conjunto con nuestras diferentes consultorías jurídicas, porque hay aspectos relevantes de la normativa que está incluida no solamente a nivel constitucional, sino también es muy importante entender el contenido y la intencionalidad de lo que es la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la Ley Orgánica de Drogas, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la ley sobre la prevención de lo que es el contrabando, la ley contra la corrupción y lo que ha sido el último decreto de adecuación de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera en Venezuela. Esto, ¿por qué lo menciono? Bueno, porque esto tiene un impacto y una revisión en lo que es la forma de trabajar en el comercio exterior. Y no solamente en el comercio exterior, sino desde la forma en que nosotros operamos en el comercio a nivel nacional. Estas dos dimensiones se unen pues a través de nuestros sistemas logísticos y de la conexión que tenemos con el sistema financiero nacional y el sistema financiero internacional, de forma tal que se pueda determinar de qué forma estamos operando y si esa forma de operación no está relacionada con lo que es el ciclo del blanqueo del dinero. Es decir, que el origen de los fondos que estén relacionados con esas actividades de comercio nacional y de comercio exterior, de alguna forma no se estén utilizando para colocar, dispersar e integrar dinero proveniente de actividades delictivas. Y esto no es solamente para verlo desde el punto de vista nacional, sino también desde el punto de vista y de incidencia en el sistema financiero internacional. Y esta es entonces esa conexión entre el comercio exterior y ese trabajo que hace el GAFI y muy especialmente el trabajo de reporte de operaciones sospechosas que se realiza ante las unidades de inteligencia financiera, no solo la nacional, sino también cómo se correlacionan ellas a nivel internacional. Por eso, en el caso del comercio exterior, es de suma importancia que los diferentes actores del proceso logístico, porque yo no solamente estoy hablando acá del exportador, del importador, sino que esto abarca toda la cadena que está relacionada con ese proceso logístico, donde nosotros tenemos transportistas, tenemos productores, tenemos los diferentes puertos de embarque y desembarque, los diferentes puntos fronterizos, las agencias aduanales, es decir, todo aquel que participa en la cadena del proceso logístico debe entender que hay un enfoque de lavado de activos basado en el comercio, donde hay diferentes indicadores de riesgo que requieren hacer una comparación cruzada de diferentes datos, donde esa comparación cruzada de diferentes datos pues nos permitan observar que las transacciones financieras, los datos que se están presentando a nivel de las aduanas, vamos a hablar de un SIDUNEA, y los precios de mercado pues se corresponden, es decir, observar cuál es el origen de la operación, cuál es el origen de los fondos y cuál es la razonabilidad económica de la operación que estamos realizando. Por eso es de especial importancia que aquellos actores
del comercio exterior tengan sus procesos debidamente certificados y evaluados. Y eso debe conllevar no solamente a tener actores serios dentro de cada una de las instituciones y de sus procesos productivos, sino también de aquellos que acompañan, por ejemplo, mi forma de llevar la contabilidad, de mis auditores, tanto internos como externos, y de aquellos procesos y validación de mis procesos de mi cadena de valor. En el caso del comercio internacional y el comercio exterior, existe inclusive una certificación que de alguna forma muestra a nivel internacional que hay un trabajo serio y responsable en la mitigación de los riesgos de lavado de activos basado en el comercio internacional, como la certificación BAS, ¿ok? Que allí yo se las estoy mencionando. En atención a esto, es muy importante que para poder hablar de lavado de activos entendamos en qué consiste el mismo, y hay toda una definición detrás de eso. En el caso del lavado de activos, este no es más que un proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal, aparentando haber sido obtenidos de forma lícita. Y este es el punto, ¿no? Yo quiero dar una apariencia de licitud, pero realmente el origen de los fondos es un origen ilícito. Por eso, y yo les comentaba y les resaltaba que aquí uno de los factores relevantes es que debo entender el delito precedente que provocó esa ganancia ilícita, la cual pues evidentemente una vez obtenida se va a intentar darle esa supuesta legalidad a través de una actividad posterior. Por eso en el caso nuestro y lo que yo decía hace unos momentos, una vez que lavaste, lavaste. El punto es ver cuáles son esos delitos precedentes, cómo esos delitos precedentes se convierten en bienes y ganancia monetaria y de qué forma esos delitos precedentes para dar esa forma de licitud entran en ese proceso de colocación, estratificación e integración en el sistema nacional y en el sistema internacional. Entonces, aunque esto pudiera verse como mucho trabajo, aquí es donde está el verdadero, un trabajo cultural de prevención en el lavado de activos para poder entonces hablar de que tenemos un sistema integral de manejos de riesgo. Este proceso, pues como ustedes podrán observar en esta lámina, no solamente se realiza o se ejecuta o se perfecciona a nivel nacional, sino que también puede ser transferido de un país a otro, y por eso hace sentido ese trabajo concatenado que hacen las 177 unidades de inteligencia financiera internacional que hacen vida con ese grupo Egmont y con Gafi. Entonces, nosotros en cada una de nuestras organizaciones debemos enfocarnos en mantener sistemas integrales de riesgos que nos permitan detectar esas posibles actividades sospechosas y donde, dependiendo pues el sector donde tú estés, eso pueda inclusive llevarse a reportes de operaciones inusuales siempre y cuando estés dentro de un sujeto regulado. Pero como les decía, a nivel pues de hoy en día de lo que es la profesión de contaduría pública aquí en Venezuela, hay todas unas actividades normativas que deben realizarse de cara a estos reportes de operaciones sospechosas. Un poco entonces para entrar en cuáles son esos delitos precedentes para el lavado de dinero, yo comentaba el caso que la representante del grupo Franceschi nos hablaba de África con relación al uso, ¿no? de mano de obra infantil en lo que es la siembra y producción del cacao. Bueno, aquí tenemos algunos delitos precedentes para el lavado de dinero, no todos, que debemos saber identificar. Entonces, si bien es cierto que hay delitos que para nosotros naturalmente están más relacionados con el lavado de dinero, como lo es el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o muchas veces también
Nosotros relacionamos o correlacionamos lo relacionado con el lavado de dinero, a lo que es el secuestro, a la extorsión, al sicariato. Entonces existen delitos más cercanos a la actividad que realizamos que, bueno, debemos estar vigilantes y debemos tener un sistema de control interno fuerte para poder combatirlo, tales como los delitos aduaneros, los delitos de corrupción, el tema de evasión fiscal, los temas asociados al contrabando acá en Venezuela, delitos ambientales. Todo aquello que hacemos en la explotación, entonces lo estamos haciendo de cara a mantener una armonía con el medio ambiente, o estamos entrando en temas asociados con delitos ambientales o con delitos contra la salud pública, delitos asociados contra el orden financiero y monetario, por ejemplo, o delitos inclusive contra el patrimonio público. Pero estos no son todos los que nosotros podemos observar y ver de cara a lo que son los delitos precedentes. ¿Y por qué me detengo en esta lámina? Bueno, porque Sócrates decía o hablaba o desarrollaba temarios completos sobre lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Entonces Sócrates identificaba la verdad con el bien moral e identificaba el mal con la ignorancia. Entonces Sócrates decía, bueno, si tú dominas la verdad, si tú eres sabio, si tú practicas la verdad, entonces tu obligación es practicar el bien. Si tú desconoces, si tú eres ignorante, entonces está bien, te compro que tú practiques el mal, ¿no? Entonces, dentro de esta moral socrática y entendiéndose que en el caso de lavados de activos, más que hablar del lavado, un punto importante es cómo yo combato el tema del delito precedente. Es importante que los que estamos aquí entendamos que en ese día a día, en esas prácticas diarias y en esas micro decisiones que podamos tener desde el punto de vista gerencial y en especial en una jurisdicción tan retadora como la venezolana, pues entendamos que existe un sistema mundial de clasificación de fraude y abuso profesional, donde nosotros podemos tener identificado a través de nuestras evaluaciones de riesgo, de nuestras evaluaciones del sistema de control interno, que son tan importantes. La función de auditoría interna en el país es importante, y de auditoría externa, y la forma en que los contadores llevan sus operaciones es de suma importancia, porque nosotros, sin saberlo, pudiéramos estar avalando o insertos en actividades relacionadas con los tres grandes tipos de fraude y abuso profesional, como son la corrupción, la apropiación de bienes y el uso de cuentas fraudulentas. Entonces, como ustedes pueden ver, dentro de esa operatividad del negocio se pueden presentar temas tan sui generis como un conflicto de intereses o gratificaciones ilegales, o bueno, los bien sabidos sobornos y extorsión, como operaciones financieras y no financieras que no deben ser normalizadas dentro de dentro de las entidades en las que hacemos vida, y también actividades que tienen que ver con el manejo o no del dinero en efectivo. A veces también pensamos que estos temas de lavado de activos están íntimamente relacionados solamente con el movimiento monetario, y no nos insertamos más bien en entender cuáles son esos delitos precedentes. Entonces les dejo por acá esta clasificación. Esta es una clasificación mundial de fraude y abuso profesional, bueno, que nos permite entender cuáles pudieran ser esos delitos precedentes de legitimación de capitales, más allá de aquellos que son obvios, para poder combatir, por tanto, los mismos. ¿Cómo se le da forma a estos reportes de operaciones sospechosas? Bueno, el GAFI tiene creado, instrumentado en el tiempo, tres procedimientos que son de suma importancia.
Ellos tienen implementado un procedimiento universal que contiene un conjunto de elementos básicos que se aplican a lo que son las evaluaciones y procesos de seguimiento de la lucha contra el blanqueo de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas masivas, que es lo que se llama la metodología Gafi 2022, que fue revisada recientemente. La última revisión fue en mayo de 2024. Ellos tienen también unos procesos y procedimientos consolidados para lo que son las evaluaciones mutuas y seguimiento de procedimientos universales, que fue revisado por última vez en septiembre de 2022, y que de esas evaluaciones mutuas es donde vino el tema de la incorporación nuevamente de Venezuela a la lista gris del Gafi, y tienen unos principios de alto nivel para lo que es la relación entre el Gafi y los diferentes organismos regionales que son similares al Gafi. Entonces, con esta tres instrumentos, entonces aquí uno de los puntos que nos importa es que existen a nivel nacional lo que se denominan los oficiales de cumplimiento, y son esos oficiales de cumplimiento los cuales dentro de sus funciones hacen una revisión en conjunto pues con las unidades con las que hacen vida de esas listas restrictivas de cautela, ¿ok? O listas propias e información mediática, información en prensa, para posteriormente reportar a las unidades nacionales de inteligencia financiera. Es decir, que durante el transcurso del tiempo se han ido generando una lista de personas y de entidades que presentan actividades sospechosas, que están sujetas a investigaciones, a sanciones, a procedimientos o condenas por delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de los cuales tienen acceso o a los cuales tienen acceso los oficiales de cumplimiento. Estos oficiales de cumplimiento no es una figura nueva, es una figura que se viene gestando desde el año 1950 por allá, y que fue adoptada en la SEP en el año 60, con la idea de ir institucionalizando la figura del oficial de cumplimiento y crear una órbita de procedimientos, de roles asociados a lo que es el monitoreo y reporte de operaciones sospechosas. Entonces, los oficiales de cumplimiento, ¿ok?, indican que de acuerdo a lo que es la recomendación 18 del grupo del Gafi, los arreglos sobre el manejo del cumplimiento deben ser delegados o deben ser canalizados a través de un oficial de cumplimiento a nivel administrativo. Por lo tanto, como yo les decía, en esos diferentes subsistemas del sistema financiero nacional y también a nivel internacional, así como otros actores tienen oficiales de cumplimiento, y estos oficiales de cumplimiento, además de ciertas listas que han ido proliferando, pues también ellos generan sus propias listas dependiendo de lo que son las actividades que ellos consideran sospechosas dentro de las entidades donde ellos funcionan, pero también ellos hacen una revisión a diaria de lo que son las noticias criminis, van creando su propia hemeroteca, y estas hemerotecas a su vez sirven para ir alimentando, ¿no?, estas listas. Entonces es todo un sistema que nos lleva a la generación de listas, y bueno, y hay listas que son hoy en día más conocidas y otras menos conocidas. Siempre estamos hablando de lo que son las listas terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Me sacaste de la lista, me metiste en la lista, no me gusta la lista, pero la lista existe, del Consejo de Seguridad Nacional. Está la lista OFAC, que es también denominada la lista Clinton. La Interpol maneja pues toda una lista vinculante con bases de datos importantes que emiten alertas bajo diferentes estándares, pero también existen listas propias. Por ejemplo, hay listas propias del Banco Mundial, de proveedores ficticios que se han ido detectando a nivel de lo que se incorpora, por ejemplo, en la CIDUNEA,
que a veces pensamos, no, eso no lo detecta nadie, ¿no? Hay procedimientos enteros que se han creado, investigaciones que se han creado y donde se han determinado toda una red de proveedores ficticios nacionales e internacionales. Recuerden aquellos famosos Panama Papers, por ejemplo, por mencionar casos emblemáticos. En fin, hoy en día los oficiales de cumplimiento manejan más de 30 listas para ellos poder monitorear lo que son las operaciones sospechosas y bueno, hacer los reportes que correspondan. Lamentablemente, en la última evaluación mutua que tuvo Venezuela en noviembre de 2022, Venezuela como país obtuvo unos resultados bajos con relación a la evaluación y esa evaluación que tuvimos en noviembre de 2022 mostró deficiencias estratégicas en la jurisdicción venezolana en su sistema contra el lavado de activos. Y esto nos hizo pues volver a entrar en la lista gris de la cual habíamos salido en febrero del 2013. Es decir, no es la primera vez que Venezuela está en lo que se llama la lista Gafi. ¿Cuáles fueron los problemas estructurales que consiguió Gafi con este informe o en este informe o que mencionó en este informe? Bueno, en primer lugar, las fallas concretas fueron, por decir así, tres. Esto es más amplio, pero bueno, no voy a dar aquí tampoco un tratado, ¿no? sobre el informe. El primero de ellos es que existe la necesidad de garantizar que toda la gama de instituciones financieras y de actividades y profesiones no financieras que sean designadas por, en este caso, la normativa de la República, tengan que implementar medidas que estén basadas en la supervisión enfocada en riesgo de la prevención del lavado de activos, que existe una deficiencia en los recursos asignados a la unidad de inteligencia financiera acá en Venezuela, que les mencioné hace un rato, y en la rápida implementación de sanciones específicas que estén relacionadas con la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Y por último, el país en esa evaluación mutua tuvo problemas para demostrar que la información, y escúchese bien esta parte, sobre el beneficiario final era la adecuada. Entonces muchas veces nos quedamos, bueno, el accionista es la empresa A, sí, pero dime cuál es el accionista de esa empresa, cuáles son los accionistas de esa empresa. Entonces ahí tenemos que ver esas estructuras, esos trusts que se pudieran estar mencionando para alejar a lo que se llama el beneficiario final. Y esto no solamente a nivel de los accionistas que estoy mencionando, sino también en cada una de las operaciones que se están realizando. Por eso en esta evaluación mutua, el país tuvo problemas para demostrar que la información sobre esos beneficiarios finales era adecuada, precisa, actualizada y accesible de manera oportuna. Y fíjense, oportuna, antes de, ¿ok? Y que las medidas para prevenir la financiación del terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro viene toda una revisión de ONG. Y fíjense que esto viene asociado a esta evaluación mutua de noviembre de 2022, es para entender si esas medidas para prevenir la financiación del terrorismo a través de la ONG eran específicas, proporcionadas y basado en riesgo. Esto pues aunado a un llamado importante para que se robustezca el uso de la inteligencia financiera por parte de las autoridades, hace que en este momento se esté trabajando en esto desde diferentes actores y vamos a ver entonces una mayor medida a la que ya existen y un mayor trabajo por parte de esta unidad de inteligencia financiera y de los diferentes unidades que están relacionadas con esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que estamos en un país donde cuando tú operas, y en este caso a nivel de lo que es el comercio exterior, y que es lo que nos ocupa, porque estamos aquí con el público de la Asociación Venezolana de Exportadores, estamos en un país que opera al borde del riesgo.
Es decir, estamos ante operaciones que son efectivamente retadoras, ¿ok? En este sentido, quiero resaltar algo. Cuando Venezuela entra a la lista gris del Gafi, le podemos dar la lectura que se le da, oye, ahora estamos en la lista gris, qué horror, otro problema más, etcétera, etcétera. O podemos aprovechar esto para entrar a hacer un trabajo del fortalecimiento de nuestras cadenas de valor, es decir, ordenar la casa. Porque básicamente, ¿qué es lo que quiere decir el que entres en la lista gris? Y lo resalto, en la lista gris se incluyen, le hace bien, las jurisdicciones que están bajo un mayor monitoreo, es decir, bajo un monitoreo intensificado. Pero, y aquí quiero hacer mención del pero, que esa jurisdicción está trabajando activamente con el GAFI. Es decir, estás en la lista gris, pero la jurisdicción, le hace Venezuela, está trabajando con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas. Es como cuando te hacen un informe de auditoría y te dicen, bueno, mira, estos son tus hallazgos, estas son tus observaciones, vamos a hacer en conjunto un plan de acción correctiva. De eso se trata. Entonces, al estar en la lista, entonces entramos en unos compromisos como país que hacen que tanto Venezuela en conjunto con el GAFI, entonces aborden un plan de acción correctiva que permitan cerrar las brechas de riesgo que están asociadas a esas deficiencias estratégicas que permitan al país contrarrestar el lavado de dinero, contrarrestar esas actividades asociadas al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de esa proliferación. Entonces, aquí lo que hay o lo que entramos es un mayor seguimiento por parte, en este caso del GAFI, y un monitoreo continuo del país, y el país se compromete con esto a resolver, y escúchese bien, rápidamente, expeditamente, esas deficiencias estratégicas que fueron identificadas en el informe mutuo dentro de los plazos acordados dentro del informe. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo cobra relevancia el procedimiento o los 3 procedimientos que les mencioné anteriormente, porque eso nos tiene que llevar entonces a entender cuáles pueden ser los indicadores de riesgo que nosotros en nuestra operatividad diaria tenemos que revisar, mantener, estar alerta para estar trabajando sobre la mitigación de esos indicadores de riesgo. Estos indicadores de riesgo son indicadores de riesgo que han sido elaborados por el GAFI en concordancia con la OCDE. Ahí yo les estoy dejando esto. Esto no es algo que es un modelo que surge aparte, sino que pertenece al GAFI. Por lo tanto, dentro de la actividad que ellos realizan, ellos tienen una base de datos de indicadores de riesgo en función de toda la experiencia y toda la data que han, digamos, obtenido en los últimos 20 años, donde puede verse cuáles pueden ser aquellos indicios de actividad inusual o de actividad sospechosa, y que deben entonces provocar un examen más acucioso según proceda. Esto obviamente va a depender de la línea de negocio, de la interacción que tengas con tus clientes, con tus proveedores, del recurso humano, del uso de la tecnología por parte de la institución, es decir, de una serie de elementos que van a impactar a esos indicadores. Estos indicadores están diseñados por el GAFI para ayudar a las entidades públicas y privadas para que puedan identificar de manera preventiva cuáles pudieran ser esos indicios que pueden conllevar a estar en presencia de actividades sospechosas del lavado de activos. Y aquí quiero mencionar que son actividades sospechosas, no es que estamos en presencia de un lavado de activos, porque
ahora todo lo generalizamos y entonces aquí todo, eso es lavado de activo, esto es lavado de activo, esto es lavado de activo y en mi opinión eso entra en un sobrecumplimiento. Entonces hoy en día básicamente estamos paralizados porque entonces queremos entrar, estando aquí en Venezuela, en un de-risking y bueno, si estás en Venezuela tienes que tomar los riesgos porque no estás operando desde otra jurisdicción. Por lo tanto, y aquí creo que es el valor que tenemos en esto, aquí lo importante es que podamos identificar desde un sistema de control interno fortalecido con actores que institucionalmente tengan las competencias para esto, el hecho de que nosotros podamos identificar cuáles son esos indicadores. Entonces hay una subcalificación de esos indicadores. Entonces, para poder ver cuáles son ellos, tenemos en primer lugar unos indicadores de riesgo estructural. ¿Cuáles son esos indicadores de riesgo estructural? Bueno, que podamos estar en presencia de estructuras corporativas de una entidad comercial que inusualmente pueda parecer compleja o ilógica, o sea, unos entramados que son totalmente inentendibles y que no tienen ninguna lógica económica o que se puedan tener dentro de estas estructuras la participación de empresas fantasma o empresas registradas en jurisdicciones de alto riesgo. Por eso es que entonces es también importante ver cuáles son esos listados de jurisdicciones de alto riesgo, pero también un punto importante es ver cuál es la sustancia económica de cada una de las empresas que conforman esas estructuras corporativas. Podemos tener otro indicador que es que estemos en una entidad comercial que está registrada o tiene oficinas en jurisdicciones que tienen un débil cumplimiento de antilavado de activos. Una entidad comercial que esté registrada en una dirección que probablemente sea una dirección de registro masivo. Eso ocurre mucho en las jurisdicciones de baja imposición fiscal, donde en una misma dirección aparecen 20, 30, 40, 50, 100 empresas, 1000 empresas, donde haya edificios residenciales de alta densidad, con direcciones postales, edificios comerciales o complejos industriales, donde no hay referencias, por ejemplo, a domicilios específicos, que tú no puedas llegar a lo que es el domicilio específico de esa entidad comercial, donde haya actividad comercial que no parezca apropiada ya sea por la dirección indicada, no hay una correlación entre la dirección de la entidad comercial y lo que hace, o que, por ejemplo, tengamos una entidad comercial y cuando vas a la referencia está en un barrio, está en una propiedad residencial, no hay una zonificación comercial razonable o no hay una explicación razonable sobre esto. Que la entidad comercial carezca de presencia en línea o que su presencia en línea sugiera una actividad comercial inconsistente con la línea de negocio establecida. Por eso es importante el tema de los objetos sociales, esos objetos sociales donde eres un todero, no, hoy en día no se corresponde y está dentro de estos indicadores de potenciales indicadores de riesgo, de lavado de riesgo, de dinero, o por ejemplo esas páginas web que son como una repetición de otras páginas web donde no hay una sustancia realmente en dichas páginas web. Recuerden que estamos en un mundo altamente digitalizado. Entidades comerciales que muestran una notable falta de actividades comerciales típicas que carecen de pagos de salarios regulares, que esos salarios sean coherentes con el número de empleados declarados, que las transacciones no guardan relación con los costos operativos o pagos de impuestos de esa entidad, que los propietarios o altos directivos de esa entidad comercial parecieran ser testaferros o pareciera que están ocultando beneficios reales o que carecen de experiencia en la gestión empresarial, no tienen mayor o no conocen mayor detalle de las transacciones, gestionan varias empresas a la vez. Una actividad comercial o donde sus propietarios o altos directivos aparecen vinculados a noticias negativas que estén relacionadas con esquema de lavado de dinero, fraude, evasión, etcétera. Una entidad comercial que mantiene una cantidad mínima de personal de trabajo y que esa cantidad mínima de personal de trabajo es inconsistente con el volumen de los productos comercializados. El nombre de la entidad
parece ser una copia de una corporación conocida o muy similar a esa entidad. Eso hay que prestarle atención a esto, que la entidad comercial tiene periodos de inactividad totalmente inexplicables o que no cumpla con las obligaciones habituales como las presentaciones de sus declaraciones de IVA, de impuestos sobre la renta, las declaraciones municipales, las diferentes tipos de declaraciones tributarias. Existen además otros indicadores de riesgo que tienen que ver con la actividad comercial. Y es que, por ejemplo, la actividad comercial sea inconsistente con la línea de negocio que tú estás declarado. Entonces, bueno, yo soy un comerciante de automóvil, pero yo estoy exportando o importando ropa o metales preciosos o productos del mar. Eso no tiene ningún sentido. Una entidad comercial que participa en acuerdos comerciales complejos que involucran a diferentes intermediarios externos e internos y con líneas de negocios incongruentes. Entidades comerciales que participan en transacciones, rutas o métodos de envío que son incompatibles con las prácticas comerciales estándares. Por eso hay que combatir esto. El tema de toda la cadena logística, quiénes son esos actores y cuáles son esas formas que yo estoy utilizando para mover mercancía y bienes y servicios entre una jurisdicción y otra. ¿Ok? Una entidad comercial que muestra consistentemente márgenes de ganancias que no son racionales, ¿ok? Con respecto a sus transacciones, que todo el tiempo da pérdida. Importar, por ejemplo, productos al mayor a un valor minorista o por encima de ese valor, o revender productos básicos al mismo precio de compra o por debajo de ese precio de compra. Una entidad comercial que compra materias primas supuestamente por cuenta propia, pero las compras exceden claramente las capacidades económicas de la entidad. Transacciones que se financian mediante afluencias repentinas de depósitos en efectivo o transferencias de terceros a las cuentas de realidad. ¿De dónde proviene ese fondo? ¿Cuál es la sustancia económica de ese fondo para la compra, por ejemplo? Eso es importante entenderlo. Una entidad comercial que está recién formada o reactivada y que se involucra inmediatamente en actividades comerciales de alto volumen y valor, o que es desconocida y aparece repentinamente y se involucra en actividades en el sector que tiene altas barreras de entrada en el mercado. Hay también indicadores de riesgo que tienen que ver con los documentos comerciales y con los productos básicos. Entonces te puedes conseguir con inconsistencia entre los contratos, las facturas, los documentos comerciales, contradicciones entre el nombre de la entidad exportadora, el destinatario del pago, precios diferentes en facturas y contratos subyacentes, discrepancias entre la cantidad, calidad, volumen o valor de las mercancías y sus descripciones. El tema de los contratos, facturas y documentos comerciales muestran valores o precios que no parecen estar en línea con las consideraciones comerciales, son inconsistentes con el mercado, fluctúan significativamente con respecto a transacciones comparables anteriores. Los contratos, facturas o documentos tienen descripciones vagas de los productos comercializados, no está la especificidad del producto. El objeto de contrato se describe de forma genérica o inespecífica. Los documentos que respaldan la transacción no se van a presentar, son falsificados. Ojo con las falsificaciones. Incluyen información falsa o engañosa. Son una nueva presentación de documentos que se presentan previamente, te los rechazan y tú vuelves a recibir otro documento modificado. ¿Ok? Las operaciones son sumamente complejas, son irregulares, no son operaciones o al revés, que sean muy simples, ¿ok? O que yo esté tomando modelos de contrato de la internet. Puedo ver también otro indicador en el valor de la importación registrada de una entidad que muestra ajustes o desajustes, significativos con el volumen de las transferencias bancarias, esa correlación entre el movimiento bancario y el volumen de mis operaciones. Las mercancías importadas a un país en el marco de un régimen temporal y de perfeccionamiento activo se exportan posteriormente con documentos falsificados.
el envío de mercancías que se desarrollan a través de varias jurisdicciones sin justificación económica o comercial. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una cantidad de indicadores que están bien clasificados por el GAFI que nos permiten identificar los riesgos que están asociados al lavado de activos, incluidos aquellos que tienen relación con el manejo de las cuentas y el manejo de las transacciones, la redirección de pagos, por ejemplo. Las cuentas cuando muestran un número o un valor que es inesperadamente alto de transacciones que no se van a concordar, por ejemplo, con la actividad comercial que es declarada con el cliente. ¿Ok? Cuando una cuenta pareciera ser una cuenta de pago directo o de tránsito y que tiene movimientos rápidos transaccionales por grandes volúmenes y que tienen saldos pequeñitos al final del día sin tener eso razón comercial clara. ¿Ok? Cuentas que están asociadas con depósitos frecuentes de efectivo y que posteriormente se transfieren a personas o entidades en zonas francas o jurisdicciones que no tienen ninguna relación comercial con el titular de la cuenta. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden ver diferentes indicadores. Yo los invito a que vayan a esos enlaces porque esto es bastante denso, ¿no? Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Bueno, los quiero llevar a que tú puedes interpretar, a que tú puedes tener un manejo importante, inteligente de los riesgos, pero no puedes ser irresponsable ante el manejo de los riesgos. Entonces aquí tenemos que ver o tener dos visiones: la administración del riesgo, que es estratégica, pero la gestión operativa del riesgo es importante. Entonces tenemos que aprender a gestionar en el comercio exterior estos riesgos que menciono y también en el comercio nacional, porque cuando pueden ver, realmente nos estamos refiriendo a operaciones de carácter comercial. Entonces eso nos debe llevar a entender a la entidad, a entender cuál es el perfil de riesgo de nuestras entidades, ver cuáles son nuestras amenazas, nuestras vulnerabilidades, nuestras susceptibilidades y poder trabajar en forma conjunta con esto. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que ver que estamos entonces en un borde, en unas actividades que pudiéramos entrar en temas de fraude, que además ellos nos pudieran llevar a estar en presencia de delitos precedentes de legitimación de capitales, de legitimación de activos, de lavado de activos, y que nosotros tenemos que trabajar internamente, donde debemos entonces apuntar a mitigantes que vayan asociados a tener cercados todos aquellos aspectos que estén relacionados con incentivos o presiones que lleven a el tema de delito, a la oportunidad. Por eso el tema de los controles es tan importante, que tengamos a raya el tema de los controles y estar vigilantes a la parte actitudinal y de racionalización dentro de la empresa. Por eso es que es tan importante que nosotros observemos nuestra relación con los stakeholders, ¿ok? Esa imagen reputacional, que no es decirlo, es trabajar en función de esto para mantener un ambiente de control transparente dentro de las organizaciones, un ambiente de control sano, y por eso es importante entender que uno de los principales factores de riesgo operacional es el factor humano, porque la persona hace el cargo. Entonces tenemos que trabajar en función de una alineación perfecta entre el buen gobierno corporativo, el perfil de riesgo de la organización y el mantenimiento de un sistema de control interno fortalecido. Por eso es necesario introducir pues políticas de buena gobernanza, de buen gobierno corporativo dentro de nuestras entidades, buena gobernanza por el lado público, pero donde se concatene, insisto, un buen sistema de control interno basado en riesgo, en atención a mantener un buen gobierno corporativo. Entonces, esos indicadores de riesgo deben ser revisados dentro de nuestras operaciones de comercio exterior, entender cuál es la causa raíz
analizarlos y ver cuáles son esos mitigantes que tenemos que introducir en nuestras organizaciones. Yo particularmente soy practicante y fiel creyente de lo que es una evaluación del sistema de control interno con enfoque de riesgo basado en COSO, y me apalanco muchísimo y recomiendo el trabajo que se hace con base a la ISO 31000, donde se trabaja con base a los 8 principios de la gestión del riesgo, porque insisto, tú puedes desarrollar todo un aspecto eh, estratégico con respecto a la administración del riesgo, pero estos riesgos hay que gestionarlos, hay que operativizarlos. Y por lo tanto, un aspecto importante y necesario es que se implementen, pero se implementen como un mitigante más de la reputación de tu gobierno corporativo y del sistema de control interno. Por eso hay que evitar que nuestras empresas y que nosotros mismos seamos utilizados en el blanqueo de ganancias de delitos financieros asociados al financiamiento al terrorismo, y hay que identificar entonces a las personas y a las empresas que pudieran estar de alguna forma llevándonos a materializar ese tipo de riesgos sin darnos cuenta. Yo no quiero cerrar mi intervención sin llamar la atención sobre un punto importante. Estamos viviendo momentos donde la comunicación ya ni siquiera tiene ningún tipo de filtro. Entonces, tú en la mañana sale cualquier cosa en las redes sociales y eso pues se lanza y causa un daño al país, causa un daño a las empresas, causa daño a las personas. Y cuando estamos hablando del comercio internacional y del comercio exterior, estamos hablando de la marca país. Estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de nosotros. Por eso los invito a que estemos pendientes de la desinformación, la manipulación, la difamación y la credibilidad. Hoy en día estamos en momentos de la posverdad. En España, el 65% de las personas y en Brasil el 84% de las personas no sabe distinguir entre una noticia real y una noticia falsa, ¿ok? De ahí la importancia de verificar la información, de verificar lo que se habla, lo que se dice. Tenemos que tener libertad de expresión y derecho a la información, sí, pero también tenemos que tener derecho al respeto, al honor, a la privacidad y por sobre todas las cosas a la salud moral. Ningún hecho debe ser falseado y ningún hecho esencial debe ser deliberadamente omitido. Por eso, para que nosotros como país podamos funcionar adecuadamente y el comercio en nuestro país pueda funcionar adecuadamente y ser exitoso en nuestras incursiones en el comercio exterior, debemos trabajar en conjunto de manera consciente en mantener, desarrollar información honesta, deshonesta. Mucho cuidado entonces con las desviaciones, no solamente del ambiente de control a nivel organizacional, sino las desviaciones de un ambiente comunicacional sano. Bueno, espero que haya sido de interés, que haya sido de valor la información que les traigo el día de hoy como un aporte, ¿no? A este proceso tan bonito que viene impulsando AVEX desde hace ya muchísimos años y es el impulso de las exportaciones no tradicionales. Gracias a la Asociación Venezolana de Exportadores, a su presidente, a todo su equipo. Gracias, Wilson, tú siempre brindándonos este apoyo y bueno, quedan los micrófonos abiertos para su participación. Muchísimas gracias, profe, a usted por su tiempo, por su conocimiento. Creo que este tema es de mucho interés y bueno, creo que lo trató de la mejor manera. Creo que ahora en adelante lo que nos queda a todos es bueno, aprender de lo que usted nos trajo el día de hoy y bueno, hacerle seguimiento a este tema, cómo evoluciona, cómo siguen esos trabajos que van a estar haciendo las partes. Pero sí creo que
es bastante importante que se haga ese seguimiento, sobre todo por el tema de, como usted lo mencionó, que al final de la conferencia, la reputación de las empresas, porque cuando una empresa va al mercado internacional, no, no vaya sola, sino que va en representación de todas las empresas en Venezuela. Entonces creo que eso es bastante importante recalcar. Voy a darle el paso ahora a nuestra directora ejecutiva, la economista Yesli Lucinchi, para las palabras de cierre de la conferencia. Adelante. Bueno, la señora Yesli tiene problemas de conexión y bueno, le voy a dar las palabras de cierre por mi parte. Agradecidos por cada uno del día de hoy por haber participado en la conferencia. Pronto esta conferencia, junto con la presentación brindada por la profesora Yenini, va a estar colgada en nuestro canal de YouTube. Y bueno, estén atentos a nuestras redes sociales para las próximas conferencias y próximas actividades que estaremos desarrollando. De nuevo, profesora, muchísimas gracias por el tema de hoy, por acompañarnos. Y bueno, esperamos seguir trabajando juntos. Espero que esté muy bien. Bueno, buen día para todos.